Bien, chicos y chicas, vamos a ir todavía un paso más. Ya con esto sí creo que ya van a estar listos para el primer problema de la tarea. Es qué pasa cuando necesitamos eh, aproximar a través de Taylor varios puntos. Entonces acuérdense lo que dijimos la vez pasada, ¿verdad? Que según el valor, según la x esté más cerca o no del punto de referencia, de la x de referencia, ¿sí? De esta x, perdón, según esté más o lejos o cerca el número de términos de Maclaurin que se necesita, uno para aproximarla, ¿sí? Para aproximar el valor de la función, y otro el número de cifras significativas de esa aproximación, ¿sí? De coincidencia de esa aproximación, cambian, ¿sí? Entonces vimos que no es lo mismo eh, tratar con esta x que necesita un montón de términos de Taylor, ¿sí? Un montón de términos de Taylor para lograr una coincidencia aceptable, ¿sí? A este punto de acá, ¿verdad? Este de acá, ¿sí? Me refiero a esta x, ¿verdad? Esta x de acá, ¿sí? Que está más cerca, si se fijan, está más cerca del término de Maclaurin, perdón, de la x de referencia de Maclaurin, donde yo sé que aquí está una línea verde, que es una aproximación de Taylor, un término de Taylor. Aquí está esta que es cuadrática, que es la roja. Pero si ustedes se fijan, bastaría con los primeros dos términos, o sea, bastaría con los primeros dos términos, o sea, sumándolos, ¿verdad? Para tener una muy buena aproximación. Pero dijimos en el video pasado que la moraleja es que cada x debemos someterla al proceso de Taylor, cada x. No podemos asumir que si porque la primera salió que se necesitaron 4 términos de Taylor, perdón, digamos 10 términos de Taylor para lograr 12 cifras significativas de coincidencia, todas las otras x van a necesitar siempre 10 términos de Taylor, ¿sí? O el mismo número de términos de Taylor o de Maclaurin, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero es equivalente, ¿sí? Entonces, eso es lo que refleja este programa, ¿sí? Esto es lo que refleja este programa. Este programa ya es cuando ustedes tienen varios puntos de Taylor, ¿sí? Que quieren procesar. Va a ser fácil explicarlo porque lo único que voy a explicar es lo nuevo que se le ha añadido, ¿sí? Lo demás es idéntica a la explicación que di hace dos clases, hace dos videoclases, ¿sí? Entonces, si se fijan, va a ser rápido. Bueno, espero. Aquí está que ingrese ya no un valor, sino que un vector de valores, ¿sí? ¿Por qué un vector de valores? Hombre, porque ese vector de valores me está representando, por ejemplo, este conjunto de valores, esta x, esta x, esta x, esta x, a la distancia que ustedes quieran, no es necesario que estén a la misma distancia. Esta x, o sea, me refiero a esta distancia de separación, ¿verdad? Sí, las distancias pueden ser incluso así de chiquitas, ¿sí? Se fijan, ahí tenemos dos distancias que no son iguales, ¿sí? Entonces, este vector de x, ¿sí? Este vector de x, ese vector es este que estamos pidiendo acá, ¿sí? ¿Sí? Ahora, el número de cifras significativas quiere decir que vamos a exigir que la precisión en cualquier caso sea, por decir algo, de 8 cifras significativas de coincidencia entre el valor real, entre comillas, porque real tal vez sea un número muy bueno. Ustedes dirán, pero mire, ¿cómo vamos a estar calculando siempre el número real en calculadora? No, por eso yo les decía que estos métodos son tan confiables que aun si ustedes no saben cuál es el valor verdadero, deben de tener la certeza que este método es confiable. O sea, ustedes no necesitan, ¿se acuerdan que antes teníamos estos números así, diría yo, exageradamente grandes? ¿Sí? Estos números, ¿se acuerdan? ¿Sí? Estos números de acá, que yo dije que los había obtenido en calculador y que los iba a tomar como valores verdaderos, a pesar de que realmente tenían
infinitos decimales. O sea que yo recuerdo que les dije que aquí había que poner puntos suspensivos, ¿sí? En los dos casos, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿siempre hay que calcular estos valores verdaderos? No, no. El método es confiable. O sea, aunque ustedes no sepan cuál es el valor verdadero, ustedes tienen que saber que lo que les dé este proceso, sea el de un solo valor o de X o de un vector de valores de X, son valores confiables, ¿sí? Porque son algoritmos que se han probado, ¿sí? Se han probado a lo largo del tiempo. Entonces no necesitan conocer esos valores verdaderos, ¿sí? Entonces, quiere decir que si vamos a exigir 8 cifras significativas, ¿sí? O 6 cifras significativas, cada valor de este vector tiene que seguir el proceso. Es probable que el primer valor solo necesite, ¿verdad? Que el primer valor solo necesite 3 términos de Taylor. Que el segundo, si está más alejadito de 0, ¿verdad? ¿Se acuerdan que mientras más cercano a 0, menos términos de Taylor se necesitaba? Si el segundo valor está más alejadito, necesita, por ejemplo, 4 términos de Taylor. El tercero está todavía más alejado de 0, necesita 7 términos de Taylor. Y así, el caso es que cada una de estas X tiene que ser sometido al proceso por separado, como que nada tuvo que ver la otra X con lo que me va a pasar a mí si yo soy una X, ¿sí? Y esto de acá es lo mismo. El máximo número de iteraciones, ya lo expliqué ampliamente antes. Lo único que ahora necesitamos la cantidad de valores X que vamos a ingresar, o sea, la longitud del vector X. ¿Cuál vector X? ¿Verdad? Este vector X, ¿sí? ¿Por qué la necesitamos? Va a ser obvio para ustedes cuando se los explique. Aquí está el criterio de Scarborough, ¿sí? Y luego, si ustedes se fijan, bueno, el criterio de Scarborough no varía porque este n está directamente relacionado con este n y ese n no cambia, ¿sí? Ese n le vamos a exigir el mismo número de cifras significativas de coincidencia a todos los valores de X que sometamos al proceso, ¿sí? No vamos a poner, digamos, 5 para la primera X, 4 para la segunda, o sea, 5 cifras significativas de coincidencia para la primera X, 6 para la segunda X, 6 cifras significativas de coincidencia para la segunda X, 7 cifras significativas de coincidencia. No. El mismo n para todas, ¿sí? El mismo n para todas. Por supuesto que se podría hacer así por separado, pero no, yo al menos no le veo sentido, ¿sí? Tiene sentido, pero no en la tarea no es lo que se les pide. Entonces, si ustedes se fijan, todo esto, ¿sí? Por eso les dije que iba a ser relativamente fácil explicar esto, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Desde aquí hasta aquí es lo que hicimos para una X. Esto ya está explicado. Ya lo expliqué en hace 2 o 3 videoclases, ¿sí? Ya está explicado, ¿sí? Lo único que merece la pena explicarse es este for externo, ¿sí? Perdón, y otro par de detallitos. Este for externo, este for que está aquí, ¿sí? Y que termina aquí, ¿ve? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que vale la pena explicarse y otros detallitos. Y es sencillísimo. Como ya dijimos que cada X se ve sometida al proceso individualmente sin importar lo que le pasó a otra X, entonces cada X tiene que comenzar con la aproximación inicial de 0, que lo vimos la vez pasada, con el error de aproximación, ¿sí? Con la K igual 1, porque cada X tiene que sufrir el proceso de ver cuántos términos de Taylor le tocan. Puede ser que a una X solo le toquen los primeros 2, a otra X los primeros 3, a otra X los primeros 4, pero observen que dentro de esos primeros 4, los primeros 2 son los mismos primeros 2 términos de la primera X, ¿sí? O los primeros 3 de la segunda X, ahí están en los primeros 4, ¿sí? Eso de manera relativa, ¿verdad? Me refiero a la fórmula. Por supuesto que cada término de Taylor
depende de la X que estemos tratando, ¿sí? Me explico mejor, ¿sí? Me explico mejor. Si ustedes ven acá, ¿sí? Si ustedes ven acá, en esta fórmula, ¿sí? La fórmula es la misma, o sea que los primeros dos términos de Taylor, obviamente los primeros dos términos siempre van a ser x y x al cuadrado. Los primeros tres siempre van a ser x menos x al cuadrado sobre 2 y x al cubo sobre 3. Eso siempre va a ser así. Los primeros cuatro siempre van a tener estos que van a ser iguales, ¿sí? Y van a tener este adicional. ¿A qué me refiero con que depende de cada x? Hombre, que cuando yo ya meta la x específica aquí, ¿sí? Ahí sí va a haber variación, pues. No es lo mismo que yo evalúe los primeros, no es lo mismo que yo evalúe los primeros tres términos de Taylor cuando x, ¿sí? Vale 0.5, ¿sí? 0.5, ¿sí? A que yo evalúe esos primeros tres términos de Taylor, ¿sí? Los primeros tres, pero cuando la x vale 1.1, ¿sí? ¿Sí? Cuando la x vale 1.1, obviamente los resultados me van a dar diferentes, pero la fórmula es la misma, ¿sí? A eso me refería, ¿sí? Bien, entonces ese for es precisamente el que me va a seleccionar cada valor de x que va a entrar a su proceso respectivo. Cuando la i del for valga 1 es porque en esta fórmula, ¿se acuerdan que aquí estaba la x antes, verdad? Si no, a las pruebas me remito. Este es el programa con una sola x. Observen esto, que se les memorice, ¿sí? Observen este término, x a la k sobre k. Solo que aquí es x sub i, ¿sí? Me voy a ir a este, que solo es de una x. Aquí está, miren. ¿Ve? Solo que aquí tengo x a la k sobre k, ¿sí? Es la misma forma, que es lo único que ha cambiado, que como ahora tengo un vector, el for, ¿sí? Este for me va a seleccionar la x que está en su posición iésima para que sufra el proceso. O sea que este for es un selector de x. Dice, ¿quién es la número 1? Imagínense que L vale 5, ¿sí? Está muy lleno ya esto. Imagínense que la L vale 5, ¿sí? Entonces dice, ¿quién es la número 1? Yo. Ah, pues a vos te toca sufrir el proceso. Aquí metete, ¿sí? Entonces lo que está en la x de la posición 1 es la que va a sufrir su proceso, ¿sí? Y luego hacemos todo esto, que es como que si tuviéramos el caso anterior, el caso de la clase anterior para esa x, ¿sí? No la clase anterior, hace dos clases, llegamos a aquí, regresamos, ¿sí? Y ahora la i vale 2, ¿sí? Entonces dice el for, ¿quién es la número 2? Yo, chivo. Entonces vos, x de 2, o sea, el valor de x que tengo en mi posición 2, vas a sufrir todo este proceso, ¿sí? Todo esto, porque lo de arriba son inicializaciones que hicimos siempre para cada x, ¿sí? Eso es todo. Entonces observen que para cada x siempre comenzamos la aproximación inicial anterior en 0, ¿sí? Si no me creen, ¿verdad? No me creen. Vean aquí está, ¿sí? Está la aproximación de inicialización inicial en 0, aquí está el error en 100, aquí está la k en 1 para una sola x, ¿sí? El de Scarborough sí puede quedar afuera porque para mí es pérdida de tiempo si lo metemos al for y vamos a tener el mismo valor, porque como la n siempre va a ser igual, ¿verdad? La n siempre va a ser la misma, entonces meterlo en el for es estar calculando innecesariamente el mismo valor cada vez que el for se ejecute, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, excepto por el término de Scarborough, ¿sí? Excepto por el término de Scarborough, cada x tiene que tener estas inicializaciones para su proceso, ¿sí? Entonces se hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora es x sub i, o sea, la posición iésima del vector. Eso es lo único, ¿sí?
De ahí todo lo demás es igual. Cuando el vector logre cuando el for logre llegar a su último valor, aquí vamos a tener x de L, ¿sí? Aquí. El x de L es la última x que estaba en el vector y va a pasar por todo el proceso. Entonces observen que cada x tiene que comenzar de cero. O sea, cuando digo de cero es, no importa lo que pasó en la x anterior, tenemos que inicializar todo de nuevo igualito para cada x, ¿sí? ¿Sí? Es como que tuviéramos un caso diferente cada vez que sacamos una x, ¿sí? Entonces, observen que eso incluye, por supuesto, el while, ¿sí? El while, que era el que chequeaba si se había logrado la famosa convergencia o el número máximo de iteraciones, y que cuando el while acababa, seguía el if que chequeaba, perdón, que desplegaba los resultados, ¿sí? Tal vez el if sí lo tenemos que explicar, ¿sí? Porque hice algunas pequeñas variaciones, ¿sí? Algunas pequeñas variaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice como este if está dentro del for, ¿verdad? Entonces lo que va a desplegar es la i de turno, ¿sí? Perdón, la x de turno. Entonces aquí dice el número máximo de iteraciones fue alcanzado para la x. Esto ya se refiere a la posición en el vector, ¿verdad? La x porcentaje de, donde porcentaje de es la i de turno. O sea, por decir algo, para x1 es la que estaba en la posición 1, ¿sí? Y este es el valor de esa posición, ¿sí? Obviamente el valor de la posición se saca con x paréntesis y paréntesis, ¿sí? ¿Sí? O sea que esto es esto que está acá, ¿verdad? Que otra sonrisita otra vez, ¿sí? Entonces para cada x, si esa x sobrepasó el número de iteraciones, se pone la posición de la x en el vector y se pone el valor de esa x en el vector, ¿sí? El valor que tenía esa x en esa posición del vector. Fácil, ¿verdad? Pero si gracias a Dios no fue este el caso, sino entonces no hacemos gracias a Dios nada de esto, sino que alcanzamos la convergencia, es decir, logramos esto de acá, ¿sí? Voy a borrar, o sea, logramos esto de acá, ¿sí? Entonces en el if obviamente no hacemos esto, ¿sí? Sino que hacemos esto de acá. Entonces lo único que hacemos es ir almacenando cada aproximación actual. Observen que no hemos salido del for, ¿verdad? El for termina aquí, ¿sí? Entonces estamos dentro del for, o sea que la aproximación actual, ¿sí? La aproximación actual, que es la aproximación mejor, con tantas cifras significativas, de acuerdo al principio de Scarborough, que obtuvimos al salir de este while, ¿sí? Esa aproximación, que es la última, que como lo expliqué en la clase antepasada, ¿sí? Es la última que se obtuvo, lo asignamos a un vector, ¿sí? A un vector cuyo índice es i, ¿sí? Cuyo índice es i, ¿sí? Entonces eso quiere decir, ¿sí? Eso quiere decir que cada aproximación la vamos a ir guardando acá, ¿sí? Entonces en una posición diferente del vector, ¿sí? Aquí acabo de ver un errorcillo de mi parte, ¿sí? Porque qué tal si una i no... Saben que esto está bien y a la vez no está bien. Está bien porque yo estoy seguro que todo va a converger, o sea, siempre va a haber convergencia. Esto de acá es por si acaso, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? Yo estoy casi 99.99% seguro que siempre va a haber convergencia, es decir, esto nunca se va a cumplir, ¿sí? No se va a cumplir, perdón, que la k sobrepase a m, ¿sí? O sea, esto no se va a dar, pero puede ser que sí. Entonces si se dio, entonces ponerla ahí como índice no es como tan adecuado, ¿sí?
habría que poner un contador independiente de la i, un contador que vaya progresando el solito. Por eso se lo dejo a ustedes, ¿sí? Eso se lo dejo a ustedes, que pongan un contador apropiado, es decir, un índice apropiado, que cada vez que se guarde la aproximación mejor, se guarde en cierta posición, y este contador se incremente aprestándose a la siguiente, al siguiente almacenamiento de la mejor aproximación, ¿sí? Es decir, para otra X que también haya pasado la prueba, ¿sí? Pero eso se los dejo a ustedes. Pero el programa va a correr, ya van a ver, porque todo converge. Pero no siempre, esto no es tan correcto, ¿sí? ¿Sí? La esta i, o sea, esta i que está acá, supónganse, por ejemplo, que cuando la i valía 3, sí entramos aquí, ¿sí? Cuando la i valía 3, sí entramos aquí, ¿sí? Entonces, pues se dio el número máximo de iteraciones. Entonces podríamos continuar con la siguiente. Tal vez no se dio en esta, pero la siguiente sí converge, ¿ya? Entonces, como nos saltamos esa i, resulta que vamos a guardar datos en la posición 1, por decir algo, en la posición 2, supónganse que en la posición 3 se dio el problema, esa no la guardamos, seguimos con la posición 4, entonces el vector va a tener almacenado en la posición 1, en la posición 2, no va a tener nada en la posición 3 y va a tener algo en la posición 4. Puede ser que sí esté bueno, pero eso de que haya datos en la posición, lo que estoy queriendo decir es lo siguiente. Eso de que haya datos, me refiero a este vector, ¿verdad? A este vector de aquí para acá, ¿sí? Eso de que haya datos en la posición esta, o sea, aquí va a haber un dato, haya dato aquí, luego en la tercera no hay dato, ¿sí? No sabemos qué va a almacenar el vector ahí, tal vez ponerle un 0, no sé, pero podríamos poner que 0 es la aproximación y eso no puede causar confusión. Que haya dato aquí y que haya dato aquí, es esta parte de aquí, esto de que en cierta posición no haya valor, eso no se ve bien, ¿verdad? Pero puede ser que para esta vez sí lo vamos a dejar así, porque estoy seguro que en la mayoría de casos sí converge el método, ¿sí? La mayoría de las veces no se va a dar, la mayoría de veces no se va a dar este caso, ¿sí? La mayoría de veces. Dejémoslo así por el momento, pero ustedes se los dejo, que ustedes perfeccionen esto, ¿verdad? Otra cosa que tengo que mencionar es este break. Tal vez por eso fue que me animé a poner esta i aquí. Porque imagínense que la primera X convergió la segunda, pero en la tercera no convergió. Si la tercera X no convergió, entonces se pone este mensaje y se pone este break. El break de donde me saca no es del if, me saca del for, me saca de este for, ¿sí? Entonces lo último que va a ver el usuario es este mensajito de que para tal X, tal posición de X, se alcanzó el número máximo y se sale del programa, ¿sí? O sea, nos salimos, o sea, nos saca del for y nos salimos. Este es el último mensaje que va a ver el usuario, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que hace este break. El break, por definición, vean el help de Octave, nos saca del lazo más inmediato, donde se encuentre adentro el break. Y el break no está dentro del while, ¿sí? Ese break no está adentro del while. El break está adentro del for. Entonces nos va a sacar del for, ¿sí? Y el último mensaje que va a ver el usuario es este mensaje, y de ahí nos va a sacar del for, ¿sí? Tal vez por eso fue que me animé a ponerla ahí. Bueno, ya van a ver que el programa sí va a correr. Y luego, como acabamos, digamos, de sacar, por decir algo, una aproximación actual que sí cuadró, acordémonos que la K se va a incrementar en 1, entonces K-1, como lo vimos en la clase hace 2 clases,
esa k-1 la guardamos en un vector k, ¿sí? Es decir, k-1 es el número de términos de Taylor o el número de iteraciones, ¿sí? Pero es el número de términos de Taylor que se necesitaron para esa x, para lograr el criterio de Scarborough, ¿sí? Y finalmente imprimimos los resultados. Dice la aproximación de Maclaurin del logaritmo de 1 más, y aquí esta es la x, ¿verdad? ¿Sí? Con tantos términos. Observen que este número es la x de turno, ¿sí? Este de acá es el número de términos de Taylor que ocupó esta x, cada x va a ocupar un número distinto, ¿sí? Es igual a esto, ¿verdad? Y es la aproximación actual, pero la iésima, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes dirán, para poner ese mensaje no necesitamos guardar en un vector. Correcto, ¿sí? Para poner este mensaje aquí pudimos haber puesto solo la x, bueno, una x sin necesidad del x sub i, pero acuérdense de que estamos trabajando en base a x sub i, ¿verdad? Entonces por eso es que es necesario esta x sub i, ¿sí? Y la k sub i igual, ¿verdad? Estamos almacenando en k sub i, ¿sí? Y la aproximación actual sub i, ¿sí? Esta aproximación actual sub i es esta, ¿verdad? Esta de acá, que vamos almacenándola cada vez que obtenemos una aproximación. Entonces, ¿por qué son necesarios estos vectores? Porque después vamos a graficar. ¿Sí? Entonces corramos el programa, ¿verdad? Entonces corramos el programa, ¿sí? Ponemos la command Windows, ¿sí? Fíjense que vamos a hacerlo con los mismos dos valorcitos que teníamos. ¿Se acuerdan que habíamos puesto x igual 0.1 y x igual 0.5? Vamos a obtener los mismos valores. Aquí están los dos resultados. Quiero ver. Aquí están los mismos dos resultados. Está este que, bueno, termina por aquí, ¿sí? Y está este, ¿se acuerdan? Sí, que hay más decimales y termina por aquí, ¿sí? Entonces acuérdense de ese punto 405, por lo menos del punto 405 y del punto 0.953, ¿sí? Entonces voy a dar un clear aquí. Voy a dar un clear, un CLC, y corremos, ¿verdad? Entonces aquí está, ingrese un vector, ¿sí? Ingrese un vector de valores de x, ¿sí? Entonces ponemos el vectorcito. ¿Cuál era el primer valor? 0.1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y el otro valor 0.5. O sea, antes los hacíamos por separado, ahora los vamos a poner de una sola vez, ¿sí? El número de cifras significativas va a ser la misma para los dos. Pongamos 5 cifras significativas. El número máximo de iteraciones, yo creo que con 50 alcanza para tanto para uno como para el otro. Y ahí está, ¿ve? Aquí está, ¿se acuerdan? El punto 0.95, por ahí debe estar el 3, ¿sí? Y el punto 405, por ahí debe estar escondido. No me creen, ¿verdad? Yo sé que no me creen, ¿sí? Ahí está, el punto 0.953 y el punto 405. O sea que obtuvimos los mismos resultados, pero haciéndolo para varios puntos. Y ustedes dirán, ¿y por qué no hacerlo uno por uno? Pues, porque ya con vectores tenemos una gran ventaja, ¿sí? Con vectores tenemos una gran ventaja. Aplicamos el comando who, o sea, who is home, o sea, quién está en la casa. O sea, no es eso, ¿verdad? Pero hagan de caso que es como decir anybody home, o sea, hay alguien en casa. Who es bueno, who's home o algo así, o quién está en casa, ¿sí? ¿Sí? Who's at home, ¿sí? Entonces le damos enter y ahí está todas las variables que Octave tiene ya
con valores asignados. Entonces miren qué cosa más maravillosa. Aquí tenemos nuestro vector K, ¿sí? Nuestro vector X, ¿sí? Y nuestro vector, ¿sí? Este ya es otro valor, ¿verdad? Esta es la n, ¿verdad? Y nuestro vector de valores de aproximación, ¿sí? O sea que podemos graficar X contra esto, o podemos graficar X contra el número de iteraciones que se necesitó, ¿sí? ¿Cómo se grafica? Yo sé que esta semana empiezan ustedes con esto, o ya empezaron, ¿sí? Pero la semana B creo que hasta la otra semana lo va a recibir. Entonces es algo muy sencillo, ¿sí? Es algo muy sencillo. Aquí los animo a que hagan su investigación o le pregunten a sus instructores. Es algo muy sencillo. El comando es plot, ¿sí? Supongamos que yo quiero graficar X, el vector X contra el número de iteraciones por cada X. ¿Iteraciones para qué? Para alcanzar el número de cifras significativas deseado. Entonces tengo que graficarlo contra K. Dirá, ingeniero, ¿y no es necesario un for para que sea X1 contra K1, X2 contra K2? No. Octave es un lenguaje optimizado para vectores. Octave lo que entiende es lo siguiente, ¿sí? Octave lo que entiende es que si X, ¿sí? Si esta X es un vector que va a tener este valorcito, este valorcito, este valorcito y otro, ¿verdad? ¿Sí? Y que K es otro vector, ¿sí? Que va a tener este valorcito. Lo voy a poner con, bueno, lo voy a poner con K, ¿sí? Este valorcito, bueno, K1, K2, K3, ¿sí? ¿Sí? Entonces Octave sabe que va a graficar este contra este con este, como pares ordenados. Va a graficar este con este, ¿sí? Este con este, y va a graficar este con este. Eso es lo que entiende Octave, ¿sí? Eso es lo que entiende Octave. Entonces le voy a dar plot, ¿sí? A ver qué sale, ¿sí? Se tarda, no se asusten. Es probable que algunos de ustedes, si tienen computadoras viejitas igual que la mía, porque mi computadora es viejita, es probable que les dé problemas como el que acabamos de ver, ¿sí? O incluso se tarde hasta 10 minutos, 15 minutos en graficar la primera vez, ya para la segunda vez ya no, ¿sí? Entonces observen que aquí está lo esperado, ¿verdad? Lo esperado es que mientras más cerca de 0 estemos, necesitamos, por ejemplo, aquí dice 6 iteraciones, si no 60, sino que 6, ¿verdad? Lastimosamente aquí, bueno, voy a ver si lo puedo agrandar, ¿sí? Sí. Sí, bueno, no sé si lo van a alcanzar a ver, pero aquí dice 6, ¿sí? 6 iteraciones cuando es punto 1, y cuando es punto 5 se necesitan 16 iteraciones, ¿sí? O 16 términos de Taylor o de Maclaurin, ¿sí? Eso es lógico, ¿sí? Ahora, como vamos a confiar en todo este proceso, ¿sí? Como vamos a confiar en todo este proceso, ¿sí? Vayan poniendo atención porque ahorita estoy diciendo cosas de graficación así a lo rápido. Vamos a decir CLF. CLF es Clear Figure, o sea, vamos a borrar lo que tenemos. Le damos Enter. Sí, ahí está ya listo el lienzo, está listo para otra gráfica. Y vamos a correr de nuevo el programa, ¿sí? Fíjense que vamos viendo varios comandos, el comando who, el comando plot, el comando CLF. Disculpen la serenata, pero se me acaba de poner un camión de frutas aquí y ni modo. Disculpen si entra el ruido, no puedo hacer mayor cosa. Aquí está, ingresa el valor de valores X. Vamos a poner siempre el punto 1, siempre el punto 5. Bueno, pongamos ahora punto 5. Pongamos ahora, acuérdense que la X no puede ser ni menor que -1 ni mayor que 1. Entonces pongamos aquí 0.9, perdón, 0.7, 0.9,
¿sí? Número de cifras significativas, los mismos, pongamos 5 o 4, ¿sí? Número máximo de iteraciones, yo creo que pongamos 100 porque no sabemos cuánto le va a tomar en ciertos valores. Y ahí está, ¿sí? Ahí están los conocidos, los viejos conocidos. Conste, esto no es en mi casa, ¿verdad? Esa música es de un camión de frutas que está repartiendo frutas afuera de mi casa. Sí, aquí están los otros valores y aquí están los términos. Bueno, esto no se los había explicado, ¿verdad? Ahí están los términos, ahí están los términos, ahí están los términos. Yo los invito a que analicen el programa. Si yo he cometido algún error, por ejemplo, que diga, mire ingeniero, espérese, solo voy a cerrar. Bueno, no, ya bajaron volumen. Mire ingeniero, no es K-1, es K. Bueno, demuéstreme que es K y no K-1 y corregimos, ¿sí? ¿Sí? Pero el caso es que ahí están los términos, ¿sí? Miren qué interesante. A medida que nos alejamos de 0, ¿sí? Se necesitan más términos, como era lo esperado. A medida que nos alejamos del X de referencia, se necesitan más términos. Y eso en general así es en Taylor. A medida que nos alejamos del valor de X de referencia, se necesitan más términos, ¿sí? Aquí es donde más cerca estamos de 0, entonces es donde se necesitan menos términos. Vale, entonces grafiquemos, ¿sí? Grafiquemos. Entonces vamos a ver el who. Conste, el who no es necesario para graficar, solo es para que veamos que siguen estando ahí nuestras variables. Aquí está el vector de iteraciones, aquí está el vector de aproximaciones y aquí está el X, nuestro vector de X, ¿sí? Esas son las que más nos interesan, ¿sí? Entonces corremos el programa, ¿sí? Corremos el programa, ¿sí? Y ponemos el vector de valores. No, perdón, no era necesario, disculpen, es el cansancio. Bueno, suerte que aquí los tengo aquí. Sería 0.1. Esto no es necesario, aquí me equivoqué, disculpen. 0.5, 0.7. Yo sé que le puedo dar control C para que aborte el programa, pero no me gusta. A veces siento que Octave no le gusta eso. 6 cifras significativas, 100 iteraciones. Bueno, y ahí está, ¿verdad? Entonces, ahorita ya sin ver, ¿verdad? Sin el who, decimos plot, ¿sí? Vamos a graficar X contra el vector K de términos de Maclaurin o términos o iteraciones, que es similar, ¿sí? Como ya tengo por aquí la figura, por ahí está escondidita, aquí está. Ahí está. Si se fijan, para cada X, ¿sí? ¿Sí? Para esta X, que es punto 1, necesito un número de iteraciones, que sería este de acá, ¿sí? Son 7 según veo aquí, ¿verdad? Son 7. Para punto 5, que está más o menos por acá, no, perdón, punto 5 está acá, necesito casi 20 iteraciones, o sea, aquí veo que son 19, ¿sí? O sea, mientras más me alejo de 0, porque es Maclaurin, ¿verdad? Necesito más iteraciones, ¿sí? Y aquí que estoy por punto 9, ¿sí? Más o menos por aquí estoy por punto 9, es donde más iteraciones necesito, ¿sí? Eso se les pide en la tarea. Yo no puedo seguir más con las clases por una sencilla razón. Tengo otra materia que atender, ¿sí? Tengo otra asignatura a que prepararle clases. Y yo creo que con todo esto, con este razonamiento lógico que hemos tenido, yo estoy seguro que los problemas de las raíces los van a hallar como pan comido. Sin embargo, voy a hacer uno de raíces porque hay algo que tiene que ver con Scarborough, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con Scarborough, es decir, hay algo que el licenciado Cortés les ha pedido, ¿sí? Que tiene que ver con este criterio de Scarborough, ¿sí? Que es precisamente de que hay que poner esto de acá, ¿sí? Hay que poner algo parecido en el proceso de hallar las raíces de ecuaciones no lineales. Eso es el tema que está en el examen, ¿sí? En la tarea, ¿sí? Eso es lo único que les puedo decir ahorita, es que
ya leí las clases del licenciado Cortés y me parece que están bastante bien hechas. Están los programas, casi es que está solo de copiar y pegar, ¿sí? Lo único que cambia es la función a la que le tienen que sacar las raíces, ¿sí? Y añadir esto de acá, ¿sí? Añadir esto de acá para decir en qué iteración paro. Es una cosa similar, ¿sí? En qué aproximación, ahora ya no va a ser de Taylor, sino que en qué aproximación de la raíz, ¿sí? Paro. Y se usa este principio de Scarborough. Pueden usar otro principio, claro que se puede usar otro criterio, pero creo que se les ha pedido el de Scarborough, ¿sí? Eso es lo único que voy a explicar con un ejemplo de las raíces. Por lo demás, me parece que las clases del licenciado Cortés están muy bien hechas. Y yo solo voy a dedicar eso para explicarles cómo meter eso en los programas de Lic Cortés. Bueno, gracias.